Bueno, intentaré ser breve porque entendemos que es una moción que debemos compartir todos por la situación que atravesamos en nuestro país, por la situación que atravesamos en Andalucía, en la provincia y particularmente en Cartaya, que no es una excepción respecto a la vivienda, uno de los principales problemas que debe estar en la agenda política de todas las administraciones. Empezamos contando lo que proponemos. Lo que proponemos es aprovechar la reciente Ley de Vivienda de mayo de 2023, la Ley del Derecho a la Vivienda del Gobierno Progresista de España, que permite algunas medidas que pueden facilitar el acceso a la vivienda, el acceso al alquiler de nuestros jóvenes, de las personas en riesgo de exclusión de Cartaya. ¿Qué medidas proponemos concretamente? Pues proponemos, en primer lugar, que se recargue el IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles, a las viviendas permanentemente desocupadas de grandes propietarios. Permanentemente desocupadas significa, según esta ley, que lleven desocupadas 2 años o más. De grandes propietarios significa propietarios o propietarias de 5 o más inmuebles en el municipio, ¿vale? Dejar eso claro por si hay alguna polémica innecesaria. Es decir, pedimos que se recargue el IBI a las viviendas desocupadas permanentemente 2 años o más de grandes propietarios. Propietarios normalmente son bancos de 5 o fondos de inversión de 5 viviendas o más en el municipio. El recargo del IBI, según ley, puede ir del 50% al 150% en función del número de años de desocupación y en función del número de vivienda que tenga ese gran tenedor, ¿vale? O propietario. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la ley también permite declarar zonas tensionadas. ¿Qué significa esto de zonas tensionadas? Zonas donde se ha disparado el precio de la vivienda, donde se ha disparado el precio del alquiler. ¿Tenemos en nuestro municipio zonas tensionadas que no se han declarado de forma efectiva? Sí, las tenemos. La ley establece 2 criterios para que todo el mundo lo entienda, haciendo un poco de didáctica. El primero es que la vivienda en esa zona del municipio haya aumentado al menos un 3% del IPC de Andalucía. Como comprenderéis, en zonas, por ejemplo, por citar una, como El Rompido, donde la vivienda en 2022 ha aumentado un 32,3%. Y en 2021 ha aumentado un 17%, siendo uno de los núcleos costeros de Andalucía donde más se ha disparado el precio de la vivienda, pues vamos a cumplir ese criterio y seguramente va a ser zona tensionada igual que nuestro otro núcleo costero, que es Nuevo Portil. En Cartaya, pues se puede cumplir en alguna zona el segundo de los criterios que establece la Ley del Derecho a la Vivienda del Gobierno Progresista. ¿Cuál es este criterio? Que los hogares dediquen al menos un 30% de su renta, incluyendo suministro, gas, luz, agua, a el pago del alquiler o la hipoteca. Eso también se va a dar en muchas zonas de Cartaya. Y se preguntará la gente, bueno, ¿y esto de zona tensionada qué beneficios tiene? Bueno, porque se puede regular, se puede poner un tope al precio de los alquileres en los contratos nuevos de esas zonas tensionadas. Es decir, se puede poner coto al abuso en el precio de los alquileres en zonas que están disparadas. Esto también lo permite la ley. Se ha llevado a cabo en pocas ciudades, en pocos municipios y creemos que tenemos la oportunidad en base a este marco legislativo nuevo. Lo tercero que proponemos la creación de una oficina de vivienda, sencillo, ¿para qué? Para asesorar a la gente sobre los recursos de vivienda social existentes, ahora hablaremos, pero hay pocos, pero bueno, sobre los que haya, informarla, para informarla sobre sus derechos y obligaciones. Pongo un ejemplo. Ese hábito, lamentablemente cada vez más frecuente, de que en zonas como El Rompido, Nuevo Portil, la gente te alquile, pero te diga, yo te alquilo en invierno, en zona no estival, y en julio pitas que la voy a alquilar a 1.500 euros la quincena, eso no se ajusta a ley, ¿vale? Tú no puedes alquilarle a alguien 7 meses y a los 7 meses decirle, bueno, mejor expresado. Se ajusta a ley si el inquilino que ha dicho sí, yo me voy en verano, dice no, yo tengo derecho a 2 años, a permanecer en esta vivienda 2 años porque no es una vivienda turística y me voy a quedar al mismo precio del alquiler. Eso está ocurriendo, la gente se la está echando en verano de sus alquileres. Eso unido al aumento disparado del precio de la vivienda, por ejemplo, en nuestros núcleos costeros, unido a que hay poca oferta de alquiler, pues hace que a la gente se la esté echando de su pueblo. Es decir, y en zonas, sobre todo en las turísticas, y la gente pues no puede acceder a una residencia habitual, ¿vale? Mucha gente. Por eso, y porque esto no es un problema de un partido político en particular, vaya por delante, ni de ninguna administración en particular. Es verdad que la Junta de Andalucía es la competente, sobre todo en materia de vivienda social. También el Estado tiene competencia, pero también los municipios tienen competencia. ¿Qué decimos nosotras? ¿Qué ha pasado en España en los últimos, no veo el tiempo, sí, en los últimos años? Pues España tiene un déficit de vivienda social brutal respecto a Europa. ¿Y en qué ha repercutido eso? Aquí la edad de emancipación de los jóvenes
aquí hay algunas personas jóvenes y tendremos familiares jóvenes, es la más alta de la Unión Europea, 30,3 años. Aquí, hasta después de los 30 no se puede ir un chico o una chica de casa, se queda con sus padres en casa. Eso ya sabéis cómo afecta a todas las esferas vitales, a su estado de ánimo, a su capacidad, a su autonomía. Eso está pasando en España. ¿Por qué? Porque ha habido una insuficiencia manifiesta de políticas de vivienda social respecto a Europa. Aquí hay un parque estimado, el Ministerio de Fomento lo estimó, en 290.000 viviendas sociales. Solo cubren el 1,6% de los hogares españoles, de los 18 millones de hogares españoles. 1,6. ¿Sabéis cuánto cubre la vivienda social en Europa? Un 15% de los hogares. En países de nuestro entorno como Francia, Inglaterra, Reino Unido, etcétera. En España un 1,6. En todas las comunidades, en el país, y además históricamente, no depende del signo político de la administración central ni de las autonómicas, es decir, esto es un mal endémico de todas las fuerzas políticas, de todas las administraciones, y hay un problema de acceso a la vivienda en nuestro país brutal. Cartaya, como decíamos, Cartaya no es una excepción. En Cartaya sabéis que además esto se ha agravado desde la crisis del COVID, desde la crisis de suministro, desde la guerra de Ucrania, desde la subida de la inflación brutal, sin precedentes históricos, y desde la subida de los tipos hipotecarios que hacen que la gente cada vez tenga más difícil acceso a una vivienda, y eso se ha visto en políticas sociales. Cada vez teníamos más demanda de vivienda social, cada vez teníamos más personas, más familias en riesgo de exclusión que demandaban ayuda, sobre todo después del COVID, y es un problema gravísimo. Es verdad que el Ayuntamiento de Cartaya tiene unas competencias limitadas, es verdad que tenemos unos recursos económicos limitados, es verdad que quien tiene que poner la carne en el asador de las políticas de vivienda, sobre todo en la Junta de Andalucía y también en el Estado, pero Cartaya, en la medida de sus posibilidades, puede hacer algo. Aquí proponemos que se aplique una ley que ya existe y en beneficio de la población. Estamos de acuerdo con el planteamiento de la solución que expone Izquierda Unida en su moción, puesto que desde Vox se rechaza el concepto de gran tenedor contenido en la ley, ya que produce una injustificada regulación diferenciada entre propietarios privados. Además, contiene medidas intervencionistas en el mercado del alquiler, como el control de precios, ya que no ataja el problema, como es la falta de oferta para satisfacer la demanda. Hay que aclarar que esta ley, a día de hoy, se encuentra sometida a recurso de inconstitucionalidad por 7 comunidades autónomas, y concretamente la Comunidad Autónoma de Andalucía ya ha manifestado que no va a desarrollar la referida ley. La palabra al portavoz de Izquierda Unida. Recurso de inconstitucionalidad. El PP ha presentado 14 recursos de inconstitucionalidad en los últimos años, todos contra leyes sociales que benefician a la mayoría social. El PP ha presentado recursos de inconstitucionalidad, por supuesto, contra esta ley del derecho a la vivienda. Qué curioso. El derecho a la vivienda que se garantiza en el artículo 47 de la sacrosanta Constitución, que defiende en teoría el Partido Popular y Vox. Artículo 47, derecho a la vivienda. Y el PP en todas, 17 comunidades autónomas, no, el PP en sus 7 comunidades autónomas, es decir, Madrid, Murcia, Andalucía, comunidades autónomas del PP, están recurriendo a esta ley por inconstitucional. Y seguramente, como otro recurso de inconstitucionalidad, va a ser tumbado, como siempre. También presentaste un recurso de inconstitucionalidad para que las mujeres pudieran interrumpir voluntariamente su embarazo. Ahora, como decís vosotros, varones del Partido Popular rectifican y dicen que aquella ley no estaba mal. Pero entonces la quisisteis tumbar. Esta de la vivienda también vais a reconocer con el tiempo que está bien, porque tenemos un problema de vivienda, pero ahora la queréis tumbar. Hacéis partido con la vida de la gente. A Vox parece ser que con el mercado libre, señor portavoz de Vox, no es nada personal, pero señor Díaz, parece que a Vox le parece muy bien por el mercado libre que haya un banco con 10 viviendas vacías y 10 familias durmiendo en cartones. Con perdón, coño, ya está bien. Es decir, ¿qué está diciendo Vox? Es que nos inmiscuimos en el mercado libre. ¿Mercado libre? La banca con 10 viviendas vacías, intentando echar inquilinos, la banca con viviendas para hacer negocio y 10 familias durmiendo en cartones. ¿Ese es el sentido de patria y familia de la extrema derecha? A mí me parece, con perdón, una vergüenza. Después, también me parece una vergüenza no solo ir contra esta ley, porque es que el PP, en el tema en el Tribunal Constitucional, se echan a temblar cada vez que el PP aparece por la puerta. Reforma laboral, que ha creado cifras récord de creación de empleo en este país. 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. No hay registro de tanto empleo en la historia de este país gracias a la reforma laboral. Pues el PP le presenta un recurso de inconstitucionalidad.
La interrupción voluntaria del embarazo para mujeres que han sido víctimas muchas de acoso sexual, algunas de acoso sexual, otras mujeres que por sus circunstancias no podían tenerlo, problemas médicos, recurso de inconstitucionalidad, cercenando los derechos de la mujer. Es que, y hay un listado, no voy a seguir porque nos vamos a aburrir con política central, pero a mí no me sirve como argumento que hay un recurso de inconstitucionalidad, porque el PP cada vez que ve una ley que beneficia a la mayoría social, presenta un recurso. Recurso de inconstitucionalidad, otro ejemplo, contra el impuesto a la riqueza. En Andalucía, el PP se carga el impuesto a sucesiones, que solo pagaba el 1% que más heredaba. Se carga el impuesto de patrimonio, que solo pagaba el 0,5% más rico de la comunidad autónoma andaluza. Le reduce un 3% el tramo más alto del IRPF autonómico a las rentas más altas, el 3%. Suprime el impuesto de las máquinas tragaperras. Y ahora el Estado dice, vamos a poner un impuesto a la riqueza, con la que está cayendo, para financiar políticas sociales. Dice el PP, recurso de inconstitucionalidad. Coño, está claro a quién defendéis. Es que está muy claro a quién defendéis. Entonces, por lo menos, Alfonso, yo de verdad, Alfonso, no suelo interrumpir nunca. Quien me conoce... Alfonso... No hay problema, pero que yo no suelo interrumpir nunca. ¿Vale? No me escucharéis, mete una palabra. No, de verdad que no pasa nada. Quiero decir, es que, bueno, no lo esperábamos, ¿vale? Y esto es una cuestión ideológica, pero bueno, que quede blanco sobre negro cuál es la ideología. Aquí se dice mercado libre, aquí se dice, porque hablamos de que se le va a subir el IBI a los grandes tenedores. ¿Qué es eso? 5 viviendas o más. Eso no lo tiene mi amigo Paco del Rompido, 5 viviendas o más. ¿Eso quién lo tiene? En el mismo municipio. Lo tienen la banca y fondos de inversión, y a esta gente se le puede subir hasta un 150%, que le va a hacer cosquilla, por cierto, el IBI, subirle un 150%. Al Santander, por 5 viviendas de IBI, pues claro, sí, seguro que el interventor va a estar contento, porque vamos a tener algo más de recursos. Es verdad que el poder de desincentivar tener una vivienda vacía para la banca o los fondos de inversión, al aumentarle el IBI, como mucho un 150, no es gran cosa. Eso es verdad, pero como mínimo vamos a tener recursos para hacer, entre otras cosas, políticas de vivienda. Esta ley abre puertas, no son grandes puertas, no va a solucionar el problema de la vivienda de un tirón, pero señores de Vox, está en la Constitución, artículo 47, o solo nos interesa la Constitución para hablar de Cataluña. O sea, que en Cataluña voten para decidir su futuro, no. Eso no. Pero la ley de la vivienda digna tampoco. Es que, sin embargo, en Cataluña, en la Constitución no se dice nada de amnistía, ni para bien ni para mal, y la vivienda está en el artículo 47, derecho a una vivienda digna, y las administraciones tendrán el deber de promoverlo. Y dice Vox, no estamos de acuerdo, creemos en el mercado libre. Perdón, mi prima. Es decir, es que no, es que ya está bien, porque es que además los jóvenes están esperando, es que la gente en riesgo de exclusión, los desahucios lo hemos sufrido en servicios sociales. Y ¿sabéis qué? Se te caen los palos del sombrajo, porque no sabes qué hacer. Ahora estáis vosotros y sabréis que cuando llega alguien con necesidad de alimentos, tenemos que hacer. Cuando llega alguien con necesidad de pagar un recibo de agua, tenemos que hacer. Cuando llega alguien que lo han desalojado, sin vivienda, ahí no tenemos casi nada que hacer. Tendremos que mover fichas. Aunque vuestras siglas sean PP, pues tendremos que mover fichas. Por último, decía el portavoz del Grupo Popular, Vendala, sí, es que ya se está informando, lo sé, señor Vendala, en políticas sociales se informa. Pero hablamos de la creación de una oficina dirigida específicamente a estos gestos. Una oficina a la que se dé, que no va a tener un gran coste, porque incluso se podría ocupar de ella alguien vinculado a políticas sociales, ¿vale? Y si no, pues se genera empleo, que tampoco está mal. Y esa oficina, pues lo que haría es informar a la gente. Estos son los recursos, estos son tus derechos y obligaciones. Mucha gente, contadlo en la calle si podéis, mucha gente no sabe que tiene derecho a decir, yo te he dicho que me voy en julio, pero es que no me voy. Porque si llevas más de 2 meses ya no puede ser vivienda turística, es como residencia habitual. Si llevas 3 meses. A ti no te pueden decir, por ejemplo, en el Rompido, señor Vendala, yo te alquilo de enero a junio y en julio, pita, búscate un alojamiento, porque yo lo voy a alquilar turístico, que le saco más dinero. La gente tiene que saber que eso, que si se quiere quedar, se puede quedar. Es un ejemplo. Pero la gente también tiene que conocer los recursos de vivienda, la gente también tiene que conocer, no sé, desde nuestra humilde, es verdad, cartera de servicios sociales, porque somos un municipio y, como bien decía, tenemos unas competencias limitadas, ¿qué podemos hacer por ello? Por ejemplo, ayudas al pago del alquiler, que eso sí lo teníamos y lo podemos tener, etcétera. Nosotros, si os parece, podemos votar por puntos. Si preferís quedaros con el punto de la oficina de la vivienda, quiero ser práctico en esta moción porque nos parece muy importante, y desechar las otras que son ideológicas, que yo sé que desde Madrid pues no se acepta en la fuerza de la derecha que se apoya esta ley, porque la estáis recurriendo desde el PP, esto es una cuestión ideológica o de partido, más que una cuestión práctica, pero al menos que se vote por punto y la oficina de la vivienda se pueda poner en marcha, nada más.